Bueno, y entonces en este encuentro nacional vemos que realmente los resultados fueron más que todo para demostrar que Rodrigo Paz no estaba solo, ¿no? Porque en esa circunstancia teníamos un Samuel Doria Medina que ya había anunciado que no iba a ser parte de este tema. Sin embargo, 3, 4 días después, con todos estos conflictos, observamos que Doria Medina, bueno, tratando de ser parte de ese movimiento pacificador, decide nuevamente dar una mano más a Rodrigo Paz Pereira. Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno que está actuando de acuerdo a la circunstancia. O sea, no es alguien previsor que está 3 pasos adelante, sino es alguien que está apagando incendios. Entonces, a eso estamos sumando el hecho de que a veces se le va de la mano los aliados estratégicos que tiene. Un rato los tiene a su lado y otro rato los tiene lejos. Entonces, se le viene muy complejo a Rodrigo Paz. Un poco hablando de este encuentro nacional, ¿no le parece que desde el punto de vista institucional no ha existido una cohesión, una verdadera cohesión política y un verdadero, digamos, apoyo, por así decirlo, político, no tanto a Paz, sino a su gobierno? Porque, entre otras cosas, la coyuntura demuestra claramente que pues en la trayectoria histórica de nuestro país y obviamente particularmente en el gobierno siempre es disperso, es decir, hay una suerte yo diría, de desconexión política, de desinstitucionalización política, y en este encuentro prácticamente se ha notado eso, es decir, todos los que han asistido han tenido un bonito discurso, han hecho reclamos, pero al final del día, como usted dice, no ha existido un resultado efectivo, más bien se ha visto opacado por todo este proceso de crisis social y política del país. Sí, definitivamente, y como te decía, se está perdiendo un poco la visión en el sentido de la realidad actual, ¿no es cierto? Porque en la construcción que hemos tenido dentro de la hegemonía, tenemos sectores sociales fragmentados. Tenemos sectores sociales prebendalistas que actúan de acuerdo a, digamos, estándares más cálculos políticos, ¿no? Entonces, tenemos gente que está saliendo a marchar, está saliendo a bloquear, tenemos denuncias nuevamente de personas con maletas de dinero pagando a los bloqueadores, pagando supuestamente a los marchistas, y obviamente tenemos, podríamos decir, pliegos peritorios. Por ejemplo, ayer ya se ha abrogado la ley, la 1720. O sea, no tendría que ya existir ciertos conflictos en ciertos puntos, pero estos se mantienen. Eso decíamos, se pierde totalmente, digamos, una línea estratégica. Y el gobierno tiene que de alguna forma enfrentar esta situación, remangarse el pantalón e ir incluso y meterse al fango si es necesario, porque está entrando una etapa complicada. O sea, cuando hablamos de una transición, de entrar a un nuevo ciclo político, no es tan lindo como suena. Claro. Conlleva realmente sacrificio, conlleva realmente una etapa complicada. Recordemos cuando entró Evo Morales y hubo también otro cambio y otro nuevo ciclo político, tampoco le fue fácil. Para él no tenía gente, no tenía presupuesto y bueno, pues tuvo la gracia en esa época de tener el apoyo internacional de 2 o 3 países que le dieron asesores y más o menos incluso le dieron un soporte económico para los primeros meses de gobierno de Evo Morales. No le fue fácil. Entonces, Rodrigo Paz tampoco va a poder, digamos, de alguna forma zafarse de una situación que tiene que sí o sí enfrentar. Sin embargo, Miroslava, hay un tema importante. 6 meses, mitad de un año, digamos, es un tiempo relativamente corto para efectivizar las cosas. Pero, sin embargo, hay muchos sectores políticos que dicen cuando menos se tendrían que haber tenido ciertos cabos bien atados. ¿Cuáles podrían ser, digamos, a estas alturas del partido en los que Rodrigo Paz ya tendría que haber tenido a cabos bien atados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y sobre todas las cosas, el tema político, un poco para devolverle a este país, o cuando menos a su gobierno, cierta institucionalidad? Porque una cosa es el gobierno de Paz, otra cosa es la crisis y otra cosa es la institucionalidad. De pronto hay una impresión clara, esa institucionalidad caótica y casi antidemocrática no se ha cambiado, es decir, sigue esa estructura base que el masismo ha dejado a lo largo de los 20 años, sigue, entonces no se ha tocado eso.
No, de hecho tendrían que haber ingresado directamente los operadores políticos para poder de alguna forma coordinar con estos sectores conflictivos. Recordemos, por ejemplo, el ala trotskista de los maestros, han sido los primeros, tenemos los mineros, tenemos la gente indígena por la ley 1720 y los transportistas que han sido los primeros en definitivamente saltar en una situación que ha agobiado a gran parte de la ciudadanía, como es la gasolina que llegaba en ese estado, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno, por eso decía, se olvidó un poco ese sentido de remangarse el pantalón e ir a estos sectores. Entonces, en algunas oportunidades sí se ha visto que al principio decían, no, queremos nuestro diálogo con el presidente, y el presidente iba. Pero es que se desgasta, no puede ir a todos los diálogos, tiene que tener la capacidad dentro de su gente para empezar a resolver. No se trata solo de un ministro, de un equipo dentro de un ministerio que operativamente tiene que empezar a visualizar quiénes dentro de los sectores sociales son realmente los interlocutores que van a de alguna forma convencer a esa masa. Yo creo, por eso te digo, que es clave las próximas semanas cómo va a asumir el gobierno este problema. Recientemente han posesionado, o hay un general que estuvo en Sencata y también en los conflictos en Sacaba. Me pareció interesante, estratégico, que retome nuevamente esta posición. Yo también lo decía, en los desbloqueos de Río Seco de hace 2 días atrás, él ya estaba comandando estos desbloqueos, y se requiere realmente una precisión quirúrgica para evitar muertes, ¿no? Porque ni bien ocurre una muerte, empiezan los conflictos. Entonces, han puesto en ese cargo una persona que ya conoce el lado bueno y el lado malo de lo que significa enfrentarse a una situación compleja de bloqueos y de crisis social. Pero no creo mucho, es como si el gobierno estuviera dando un paso acertado y después de ir a 2 pasos atrás. Han abrogado una ley como la 1720, o sea, que todo el mundo, muchos sectores decían no es conveniente, la han defendido y han tenido que abrogarla, y no es la primera vez que da un paso atrás. A principios de año ha sido otro decreto. Entonces, después tenemos el tema de la gasolina. Entonces, son, digamos, mensajes que debilitan a Rodrigo. Pero, a ver, yo quiero ir un poco a la historia de este país y a la historia de los gobiernos de este país. Es decir, no sé cuál es el número, pero esto ha sucedido año tras año, gestión tras gestión. Venimos arrastrando este tema de institucionalización, de desinstitucionalización política y de crisis política desde pues prácticamente cuando se terminó la dictadura. La revolución del 52 ha sido un hito importantísimo, reivindicó muchas cosas, pero desde la dictadura, desde la introducción a la democracia en el país hasta esta fecha, hemos venido a trancas y barrancas, es decir, movimientos sociales, caídas de gobierno, Carlos Mesa, etc. Analicemos el tema más profundamente. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué está sucediendo en este país? Más allá de que si es Rodrigo Paz, si es Catacora, si es Evo Morales o si lo que fuere, ¿qué está pasando desde el punto de vista de la desinstitucionalización? Y aquí entra en juego un tema importante, es decir, la sociedad boliviana y los sectores llamados sociales. No tenemos conciencia de la democracia. No tenemos conciencia de un proceso democrático, de la institucionalidad. Históricamente, ¿qué nos está sucediendo? A mí me encanta, por ejemplo, cómo escribió Zabaleta esta situación de Bolivia, este análisis, cuando habla de los abigarrados y todo lo demás, ¿no? Hay una parte en la que dice que Bolivia tiene un mal de muchas décadas, que viene a ser lo que hoy en día llamaríamos el copy-paste, ¿no? Creer que las fórmulas de otros países realmente se pueden aplicar acá en nuestro país. Entonces, cuando creemos eso, de que hay fórmulas externas se pueden aplicar, traemos un Cerimedo, ¿no? Traemos un Chávez. O sea, traemos, digamos, fórmulas que probablemente han funcionado en otros países, pero nuestra realidad es totalmente diferente. Claro. Nuestra realidad no es la misma que México, no es la misma que Cuba, no es la misma que Venezuela o Estados Unidos o Brasil, no es la misma. Entonces, por eso tenemos, digamos, respuestas que no...
que son un cacho adversas. Al principio, tú en una mesa de diálogo tienes tu pliego petitorio con 20 puntos, que eso pasó siempre. Tocan, digamos, los más importantes, se estacionan y pelean durante 2, 3 días por un solo punto y al final ves que has avanzado 3 o 4. ¿Qué heredas al siguiente? La siguiente autoridad hereda la falta de los 15 puntos que no han avanzado. O si no, el hecho de que se borra todo de un plumazo. Exacto. Todo. Entonces tenemos digamos, esa mala cultura, podríamos decir, cortoplacista, de hacer todo a última hora, y de aparte de eso, creer que no es necesario investigar. El boliviano ha perdido la capacidad de investigar para poder, por ejemplo, enfrentarte a un conflicto. Hay libros al respecto, incluso más que todo en tema de negocios empresarios, de cómo asumir un conflicto. Tienes que ver todas las partes, los actores sociales, tienes que ver quiénes realmente son los actores que tienen detrás de ellos masas, tienes que analizar, evaluar los puntos, los temas que están solicitando, que son los pliegos petitorios, investigar al respecto, ver cuánto se ha avanzado, qué es lo novedoso en el sentido de si hay leyes nuevas que han entrado, reglamentaciones a nivel de municipios, o sea, tener todo bien encuadrado y poder entregar y tener, digamos, cronogramas para dar respuestas a estas peticiones a mediano plazo, mínimamente. Pero no, nosotros nos hemos acostumbrado prácticamente a decir, no, yo quiero ese vestido rojo. No, no puedes, pero te puedo prestar esta tela roja. Pero ahí entra en juego el principio de la ley, Miroslava. Es decir, ahora, lo más importante de todo es que nadie hace cumplir la ley. Antes era, nadie cumple la ley, pero ahora es nadie hace cumplir la ley, ¿no? El principio de autoridad, lo que hablábamos anteriormente. ¿Hasta qué punto Rodrigo Paz, por ejemplo, y esto recoge un poco opiniones de de toda la sociedad, dice, es un gobierno débil, es un gobierno que está dando concesiones? ¿Dónde entra el principio de autoridad? ¿Dónde entra el principio de la ley y el imperio de la ley donde se tenga que... es decir, yo hago una referencia con lo que ha sucedido en Chile, por ejemplo. Pinochet, un gobierno, digamos, dictatorial. Sin embargo, eso ha servido, entre comillas, si es que ha servido de algo, para el Chile posterior. Es decir, un país relativamente ordenado, un país, bueno, obviamente, yo con esto quiero aclarar que no estoy de acuerdo obviamente, con las dictaduras, pero hablemos del principio de la autoridad, de hacer cumplir la ley. Pero Chile ha tenido que, digamos, para llegar a ese punto, sus pueblos indígenas, por ejemplo, están muy por debajo, ¿no? Hemos tenido conflictos en Chile, incluso en el tema de la educación, que no llegaba a todos por igual. Entonces hay pros y contras en todo. Todo depende a dónde queremos llegar como país, como Bolivia. Y por eso decía, Bolivia es un país, es un estado plurinacional, no sé qué, que tiene, digamos, múltiples personajes, múltiples necesidades. Nuestro propio país tiene diferentes, digamos, niveles geográficos, ¿no? Está el oriente, está los llanos, están los Andes. Entonces es muy complejo, por eso te decía, poder contentar a todos, pero sí a una gran parte para poder tener, digamos, un país que pueda significar una producción, desarrollo, un estado podríamos decir, que nos lleve a unas listas de los países donde por lo menos sonreímos más que el resto, digamos, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque nos encontramos precisamente con una cultura, te vuelvo a reiterar, que tenemos nosotros mismos de no tener, digamos, paciencia. 6 meses es poco tiempo. Hablar, digamos, entrar en el juego de que Rodrigo Paz no lo está haciendo bien, está débil y bueno, ¿y ahora qué va a hacer este pobre señor? Más o menos. No es conveniente. Nuestra economía no permite asumir una situación así. Pero dentro de lo que significa esta crisis en el país, ¿no cree usted que la estructura, la base, el cimiento del masismo está más rebosante que nunca? Es decir, ¿no cree usted que a lo largo de estos 20 años esa estructura ha servido para lo que le está sucediendo en este momento a Rodrigo Paz? Es decir, claro, la política de las concesiones, no de los acuerdos, no de los pactos, de las concesiones y de las prebendas.
Es decir, por ejemplo, en este momento... Es que ya no hay ideología. Claro, exacto. Entonces, en este momento muchos sectores no están de acuerdo con nada, pero están pidiendo mucho. Es decir, por ejemplo, ya no es importante ahora mismo el aumento de salarios, que es lo que estaba pidiendo la COP. No están de acuerdo con el diálogo, hay una contradicción realmente mundial. Entonces, ¿qué se tendría que hacer o qué tendría que hacer desde el punto de vista estratégico y político el gobierno de paz para desarticular esa estructura del nazismo? Sería una medida muy dramática, que podría convertir en mártir a alguien que se encuentra en un autoexilio precisamente en nuestro departamento. La detención que están pidiendo muchos sectores de Evo Morales. Eso no se ha producido. Claro. Y bueno, también yo coincido con algunos colegas, analistas, en el sentido de cumplir con las promesas electorales que hizo el presidente en su determinado momento. Porque al final estamos viendo que, por ejemplo, tenemos gente con mayores beneficios, ¿no?, que otros. ¿Quién ha votado por Rodrigo Paz para llegar a más del 50%? La gente en el campo. ¿Ha sido a través de Lara? Puede ser, pero es lo real. Él no puede deberse al poco porcentaje que ha votado por Rodrigo Paz directamente. Se debe a todo el voto que le ha dado la presidencia en la cual él se encuentra hoy. Y obviamente al hacer, digamos, campaña y al entrar en la segunda vuelta, ha hecho una agenda con la población, una agenda que tiene que cumplir, y no lo está haciendo. Entonces ese es uno de los errores, y obviamente ese tipo de errores los aprovechan otros actores políticos, porque hasta hace un mes atrás la crisis estaba golpeando en el trópico de Cochabamba, y habían bases que estaban cansadas de las vigilias con Evo Morales, y de repente tenemos una situación que cambia. O sea, es como si se hubiera acelerado un plan que tengo entendido, previsto para incluso septiembre, octubre. Han hecho campaña en el Valle Alto, han ido a poblaciones, en asambleas, para hablar en contra de Rodrigo Paz Freire y asegurar que no deberían permitir que un español, porque ese es más o menos el lenguaje, la narrativa que se maneja con la gente generalmente en áreas rurales, que un español se haga cargo de este gobierno, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, este tipo de acciones, el gobierno dudo mucho que no las haya conocido. El tema es su capacidad de reacción. No están teniendo una capacidad de reacción oportuna y estratégica. Ya tampoco estamos en la época en la que podemos preguntarnos y escribir y decir, ¿y quiénes son sus asesores? ¿Quiénes son sus estrategas? Como tratar de encontrar en alguien la culpa, o en un equipo la culpa. Ya no tiene ese tiempo Rodrigo Paz. Tiene que empezar ya a accionar, en el sentido de que hay cosas que a veces no se dan de la forma más, podríamos decir, celestial posible. A veces hay que pisar espinas, y lo tiene que hacer. Claro. Ahora, usted hablaba hace un momento de Zabaleta Mercado, y Zabaleta Mercado dice: a Bolivia se la tiene que ver no desde la institucionalidad, sino desde la crisis. Es decir, a lo largo del proceso, los tiempos históricos de Bolivia siempre han desembocado en la crisis. Es decir, o más bien han nacido de la crisis, se han desarrollado en la crisis y han evolucionado en la crisis, en el mejor y en el peor sentido de la palabra. Esto significa que la crisis ha servido para mal y para bien. Es decir, desde esa perspectiva, ¿cómo en este momento, por ejemplo, Rodrigo Paz enfrenta esta crisis con una debilidad, no solamente gubernamental, sino también desde el punto de vista político, porque no hay aliados objetivos en la Asamblea, prácticamente hay una debilidad total, pero cómo tendría que reestructurarse, reinventarse, si se quiere, o de alguna manera replantearse su poder? Bueno, él lo ha intentado hablando de luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Y obviamente de traer un nuevo paquete de leyes. O sea, chao la anterior ley de hidrocarburos, está planteando reformas a la Constitución Política del Estado. O sea, él está tomando un camino que lleva sus tiempos, que es lo óptimo, podríamos decir, dentro de esta nueva era, pero que obviamente hay un detalle terrible dentro de sus primeros 6 meses, el tema de la gasolina.
Y eso realmente ha sido fatal para este gobierno, porque el planteamiento que se tenía, íbamos a ver los resultados de aquí a unos 2 años por lo menos. Recuerdas que el 2006 entró Evo y el 2009 teníamos una nueva constitución, tardó 3 años. Entonces, no es fácil, no es rápido. Entonces, lo que queda, lo reitero, es definitivamente negociar por partes, porque todo ya se ha diseminado, todo ya se ha disgregado, se ha atomizado incluso la gente con sus peticiones, ya ahora son más diversas. Dentro de poco van a pedir más o menos un avión en la puerta de su casa, ¿sí, no? Claro. Entonces, yo creo que ahora tiene que cortar. Por eso te decía, esta semana es vital, porque él tiene que cortar de raíz. Él tiene que empezar ya a dividir los sectores sociales. Yo asumo, por ejemplo, la Gran Marcha por la Vida, recibirlos. Dejar que ellos lleguen y recibirlos en determinado lugar y demostrar que si vienen de forma pacífica, o sea, realmente sea el diálogo de forma pacífica, como ellos están planteando, porque si no, quiere decir otra cosa. Los bloqueos de la misma manera, o sea, hay que ir y hablar con algunos sectores, algunas poblaciones que no están bloqueando precisamente por el tema de la gasolina. Entonces ahí era donde tenían que articular, ver si ese diálogo, ese encuentro nacional que tuvo el sábado con sectores de nuevos líderes, alcaldes, concejales y todo lo demás, tiene o no tiene efecto. Ese fue otro error. Mínimamente deberían haber firmado un pacto, un pacto por la paz del país y que se podía trabajar. No hubo tal, pero por lo menos tendría que servir de algo esa reunión para poder hablar con los sectores que se están empezando ya, digamos, a ir por otros rumbos dentro de lo que significa una Bolivia en conflictos, que parece que a la gente a veces le agrada, pese a la crisis económica que tenemos. Exacto. Pero entre otras cosas también, digamos, no ha existido una especie de resolución, ¿no?, en ese encuentro nacional donde se determinen unos puntos clave para poder, digamos, un poco cohesionar y consolidar ese apoyo que supuestamente se le dio a Rodrigo Paz. Lejos de los discursos que hemos escuchado y han transmitido en algunos canales de televisión, no, porque si no, lo tendríamos ya palpable en las diferentes regiones. Han dicho, un día se fue el encuentro el sábado y el domingo en la noche vamos a empezar nuestras reuniones en diferentes regiones, empezamos con La Paz. Y ahí se quedó. Y solamente La Paz tiene bloqueos. Durante el primer inicio de la semana. Tendría que estar ya en Santa Cruz, en Tarija, en Cochabamba, no sé cómo va la situación. O sea, pues a eso vamos. El gobierno está reaccionando de acuerdo a cómo van las circunstancias. Y eso es malo. Claro. 2 preguntas más. Una, pero ya teníamos serios antecedentes. Lo que le ha sucedido, por ejemplo, al expresidente Arce Catacora durante sus últimos meses de gobierno, un proceso de crisis y de desinstitucionalización también terrible, bloqueos, etcétera. Pero entonces, a estas alturas del partido, como está Rodrigo Paz con su gobierno, como está un poco desprotegido desde el punto de vista político, ¿qué aspectos fundamentales tendría que asumir para poder un poco entrar en un proceso, ya no tanto de diálogo, sino también de determinación? Le pongo 3 el tema económico, el tema político y el tema más claro y obviamente dirigido un poco a lo que está haciendo en este momento desde el punto de vista de su gobierno en estos 6 meses, de poder prever, no solamente prever y garantizar su gobierno, sino también establecer pautas claras a corto plazo. ¿Cuáles tendrían que ser esos aspectos donde Rodrigo Paz tendría que decir, caramba, tenemos que asumir esta responsabilidad en el tema económico, en el tema social y en el tema político, por ejemplo? Bueno, la certeza, ¿no es cierto?, lejos de habernos tocado el bolsillo con el tema de la gasolina, ya tener, digamos, acuerdos con los gobiernos subnacionales, con las gobernaciones, por ejemplo, que no tienen mucho presupuesto, con las alcaldías que ya están, o sea, todo, no sé, es una cantidad enorme de alcaldías que se han declarado en quiebra. El tema económico, si no lo solventan, si no de alguna forma lo solucionan a mediano plazo,
va a derivar en algo que es lo que quieren los actores políticos que están pidiendo precisamente que renuncie Rodrigo Paz. Entonces, Rodrigo Paz tendría que tener ahora la capacidad no solamente de responder a los focos de conflicto, sino también la capacidad de ir paralelamente construyendo en base a ese diálogo que ha iniciado con estos nuevos líderes políticos. Finalmente, uno de los temas que creo que es fundamental para muchos sectores bolivianos, esto no solamente se trata de reivindicar, digamos, las necesidades de muchos sectores. La idea fundamental, dicen, es tomar el poder y obviamente pedir la renuncia de Rodrigo Paz. Y obviamente el alejamiento de esto, y obviamente si es que sucediese eso, sería una instancia absolutamente catastrófica, porque definitivamente sería un retroceso. ¿Cómo vislumbra usted el tema de aquí a unos cuantos meses? ¿Cómo vislumbra este tema de prácticamente no tener un horizonte claro en el gobierno de Rodrigo Paz y obviamente no tener el apoyo político, el apoyo real político y obviamente el apoyo en la Asamblea? Tiene un as bajo la manga que son estas nuevas leyes, ¿no es cierto? Tendría que socializarlas, trabajarlas mejor, ya plantearlas como una solución a las necesidades y a las crisis que tienen diferentes sectores. Por ejemplo, esta nueva ley de hidrocarburos, el tema de los incentivos a empresarios, microempresarios, no concentrarse tanto, digamos, en el sentido de hemos abrogado esta ley, sino decir tenemos este otro paquete. Obviamente han asegurado de que no van a hacer lo que hacían otros gobiernos de invertir, digamos, en campañas de comunicación, campañas para hablar, socializar las nuevas normativas. Pero tiene que buscar otro tipo de caminos. Ellos tienen que empezar ya a vender mejor el trabajo que están realizando para que nosotros podamos realmente comprobar si es el que nos conviene o no nos conviene. Porque ahorita simplemente estamos con anuncios. No hay nada más que anuncios hasta el día de hoy. No hay, digamos, la forma de... Yo ahorita no tengo la forma de visualizar la nueva ley de hidrocarburos. No sé si hay algún link o algo que han pasado. A mí me encantaría visualizar y saber qué lleva esta nueva ley de hidrocarburos. Porque al fin y al cabo la anterior tenía muchos errores. Se hablaba de una nacionalización que al final teníamos todavía estos Repsol, Total, seguían en nuestro país. Entonces tendríamos que ver cuáles son, digamos, las nuevas propuestas que tiene Rodrigo Paz. Porque obviamente mientras no trabajemos en estas nuevas propuestas, no vamos a poder de alguna forma tener a un mediano plazo una mejor situación. Nuestra crisis va a seguir, la crisis económica va a seguir. ¿Usted cree que el masismo se está rearticulando? Es decir, ¿usted cree que todo este conflicto es una especie de crisol donde se le da cierto oxígeno al masismo, por un lado, y por otro lado, ¿usted cree que el hecho de que Evo Morales no haya sido detenido da lugar a una crisis mayor como la que estamos viviendo ahora? Hay intentos, hay los intentos. Lo sentimos nosotros más porque estamos en Cochabamba. O sea, en Cochabamba realmente es un bastión del movimiento al socialismo, de eso no hay duda. Pero hay también un detalle, ¿no? Que el centro político ya no está tanto en Cochabamba como años atrás. Hay también esos movimientos en Santa Cruz, que son un poco incluso más agresivos que acá. Entonces no creo que lo tengan tan bien. Yo más bien creo que el movimiento al socialismo va a intentar nuevamente rearticularse, pero ya está dividido. Puede ser que repitamos una historia como el del MIR, por ejemplo, que de repente apareció MIR Nueva Mayoría, MBL, o sea, se dividió. Entonces, yo creo que la tendencia sería esa de aquí a por lo menos un par de años. De rearticularse lo van a intentar, porque nadie quiere perder el poder o la sensación de tener nuevamente el poder. Pero no creo que sea de la misma forma que el 2006. Bien, Miroslava Fernández, periodista y politóloga, en este espacio del periódico Los Tiempos hemos querido un poco pues dar una lectura
desde la crisis que está viviendo el país, y obviamente esperemos que en los próximos días sean determinantes, como dice nuestra invitada, para de alguna manera ver un horizonte claro y facilitar sobre todas las cosas el control social, que creo que es fundamental, retomar el control social y darle mayor institucionalidad al gobierno de Rodrigo Paz y su entorno. Muchísimas gracias, como siempre, estar en el periódico Los Tiempos. A ustedes más bien, y muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Gracias. En todo caso, también a ustedes, pues muchísimas gracias por estar en este espacio informativo. Recordarles que siempre estamos en streaming a través de nuestras plataformas. Estamos en el Facebook como Los Tiempos Digital, en WhatsApp, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Un gran abrazo. Soy Rudy Orellana. Nos vemos en la próxima.